En esta lección aprenderás cómo alfabetizar en Excel de varias maneras. Suponte que tienes una lista de nombres o productos y te piden que organices la información para un reporte. Lo más probable es que te pidan que organices la lista por apellidos. También es posible que te la pidan organizar por el primer nombre. En los dos casos, seleccionas todas las celdas y en este truco seleccionamos cualquier celda interna. Apretamos Control A y todo lo vemos en gris, excepto la celda que ya está seleccionada. Después vamos al comando de Sort o organizar. Y como ya tenemos seleccionada la celda dentro de la columna de apellido, fíjate cómo se quedó blanca. Ya Excel va a alfabetizar por esa columna. ¿Cómo lo sé? Porque si aprietas Sort y presionas de la A a la Z, ya verás cómo toda la tabla se organiza en base a esa columna. Es importante ver que si no selecciono la tabla entera y solo selecciono la columna, mira lo que pasa. Me va a organizar la columna, sí, pero el problema es que no me organiza lo demás y ahora la información no está correcta. Por ejemplo, mira la información de esta fila. Ahora, si hacemos sort en la columna nada más, mira ahora cómo se desorganiza la información. Ahora, en las nuevas ediciones de Excel, antes de que eso pase, te pregunta si quieres que eso ocurra. O sea, que solamente te organice la columna de, en este caso, era la del nombre. Cuando yo selecciono solo esa pregunta, ahora me pregunta que si yo quiero expandir la tabla o solo quedarme en esa columna. En este caso vamos a seleccionar toda la tabla porque yo quiero que las filas no cambien de información, que todo se quede igual y que solamente me organice de la manera que necesito. Como ven, me lo organizó bien, con el primer apellido Guzmán y el último Spit. En esta otra tabla te mostramos que también puedes ordenar numéricamente. En este caso vamos a poner las ventas más altas al principio, de mayor a menor. Aquí seleccionamos una celda dentro de la columna que quiero y apretamos Sort de la Z a la A o de más grande a más pequeño. O supongamos que te ponen otra tarea. Te piden la lista de las ventas de mayor a menor, pero que también las organices después por país. En este caso nos vamos al Custom Sort y pedimos que primero organice las ventas de mayor a menor, pero después que nos alfabetice por el país. Excel en este caso va a primero enfocarse en organizar las ventas, luego se va a ir a los países. En este caso se ve Venezuela en la parte de arriba y no abajo, pero está bien. Excel prefirió alfabetizar, organizar todo por las ventas. Otra manera de organizar es por el color de la celda. O sea que puedo decirle a Excel que me saque las celdas de un color particular primero y que esos valores me los organice como yo necesite. Para este ejemplo le puse un color a varias de las filas y solo esas van a ser reorganizadas por ventas y quiero que me ponga la información en el tope de la lista. Cuando trabajas con muchísimos datos y solo quieres la información de algunas filas, esta herramienta te servirá. Para este paso vamos a Custom Sort, le decimos que queremos las ventas basadas en el Cell Color o color de la celda y con la información en el tope. Apretamos OK y ve cómo los datos van a aparecer en la parte de arriba organizándolos por venta. En este ejemplo, fíjate que usamos múltiples filtros. El de arriba era el filtro del color, el de abajo es el de las ventas de mayor a menor y podemos agregar otros filtros con el símbolo de más y remover con el símbolo de menos. Experimente varias opciones con el archivo incluido. En otro módulo te explicaremos acerca del formato condicional o cómo cambiarle el color o formato a las celdas dependiendo del texto o información que contengan. No tienes que hacerlo uno por uno. Lo que te vamos a explicar lo va a hacer para toda la tabla automáticamente. Gracias por ver este video y déjame en tus comentarios
Si usas la versión de Windows o la versión de Apple en Excel, me gustaría saber. Y bueno, no se olvide en suscribirse para nuevos tips en Excel. Gracias.